Las convicciones son más peligrosas para la verdad que las mentiras. Friedrich Nietzsche. Desde hace 2 siglos, todo análisis de cualquier situación política se suele ver atravesado por los términos derecha e izquierda. Estos sirven para clasificar de modo general posturas ideológicas, tipos de organización gubernamental, formas de Estado y muchas otras cosas más. Coloquialmente, en la derecha se engloban las posiciones más conservadoras y las que apoyan la idea de un Estado no tan interventor, aunque tomando esto con pinzas. Mientras tanto, en la izquierda se incluyen aquellas posturas con mayor tendencia hacia el cambio social y a la reforma, las que promueven la justicia social y económica, y en consiguiente una mayor presencia del Estado. Es importante la aclaración de que en realidad, en ambos casos, se pretende la intervención estatal, pero con diferentes enfoques. En el caso de la derecha, esta es naturalmente asociada a políticas de control y orden, mediante los brazos armados del Estado. Además, si bien existe una mayor valoración por lo privado, los gobiernos de derecha terminan interfiriendo de una u otra forma en el mercado, socavando así el funcionamiento de este. O sea, la derecha es tan corrupta como la izquierda. La izquierda, en contraposición, suele tener un discurso más hostil hacia el sector privado y una veneración a lo público, junto a un discurso de antagonía respecto al mencionado control y orden. Si bien estos conceptos son bastante generales y habría muchas más consideraciones por hacer respecto a estos, nos sirven como referencia para abordar el tema de este episodio, nacido a partir de los acontecimientos ocurridos en la última elección presidencial de Venezuela, donde el chavista Nicolás Maduro obtuvo entre muchísimas comillas un 51,2%, 51,2% exacto, sin ningún otro decimal, habilitándolo así a ejercer un tercer mandato. De más está decir que irregular es una palabra que se queda muy corta respecto a lo que fueron los comicios. Números completamente dibujados e inconsistentes, porcentajes que superan el 100%, actas inexistentes, represión y persecución es la postal del acontecimiento, cosa que a nadie tendría por qué sorprenderle, sabiendo que se trata de un régimen de 20 años. Más aún, aceptando la realidad de que la independencia entre las partes del Estado, por ejemplo entre el gobierno y la Cámara Electoral, es tan real como la existencia de los unicornios. En definitiva, nos encontramos frente al resultado completamente previsible de permitir al Estado aumentar su poder y su alcance. Precisamente lo que tanto predica sin remordimiento la izquierda. De hecho, este oficialismo venezolano pertenece al Partido Socialista Unido de Venezuela, derivado del movimiento Quinta República, partido con el que Chávez alcanzó la presidencia en 1999. El socialismo, la promesa de un Estado benefactor que venga a solucionar y traer alegría a la vida de los ciudadanos, termina transformándose lisa y llanamente en una dictadura. Y esta no es la excepción, sino más bien la regla. Desde la Revolución Rusa a la Revolución Cubana, Corea del Norte, Camboya, Uganda, China, Albania, y la lista podría seguir largo rato. Todo aquel ideal de igualdad y progreso por vías de la izquierda y el Estado, y esto también involucra a las derechas, ha terminado en desastres y en el padecimiento de miles de individuos. Es curioso porque los movimientos de izquierda son los primeros que se definen como defensores de los derechos, de la pluralidad y del progreso. Sin embargo, al momento de tener que hacer una reflexión sobre estas experiencias pasadas y presentes, estos grupos parecen oscilar entre disimular el desentendimiento o bien comenzar a hacer malabares argumentativos para justificar cuando sus experiencias sociales fracasan estrepitosamente, muchas veces incluso generando mucho más derramamiento de sangre que los regímenes que se disponían a derrocar. Esto lo venimos viendo desde la Revolución Francesa hasta ahora. Tomemos por ejemplo a la izquierda progre de Argentina, en todas sus facetas más bizarras, desde peronistas distorsionados hasta comunistas, que de alguna manera atan estas antagónicas posturas entre sí y las combinan con tintes de feminismo, wokismo, veganismo y varias antítesis más. Todo depende de la necesidad de llamar la atención de parte del individuo y de su capacidad para no sentir vergüenza. Estos progresistas se encuentran en una constante peregrinación hacia la meca de la hipocresía. Pero, ¿por qué? Ya sea por una falta de honestidad intelectual o de pensamiento crítico, o por una necesidad de simular haber alcanzado un estrato de superioridad moral,
terminan por ser incapaces de defender una causa sin encontrarse en una contradicción absoluta por defender otra opuesta a la anterior al cabo de 10 minutos. Por ejemplo, ¿acaso alguien recuerda el desarrollo de las campañas presidenciales de cara al balotaje de Argentina a finales de 2023? La mayor parte del sector izquierdista, desde peronistas de todo tipo a socialistas declarados, hasta simplemente progres, se pusieron de acuerdo directa o indirectamente al apoyo al candidato del Partido Justicialista, Sergio Massa. Entre otros motivos, uno de los eslogans era que la victoria de Javier Milei pondría en riesgo la democracia. Curioso, porque esos mismos grupos son los que ahora permanecen en silencio frente a la situación venezolana, o que recién ahora comienzan a levantar la voz vergonzosamente, o en su defecto, a la cubana o a la rusa también. Para los gustos los colores, y para los izquierdistas las dictaduras. Es importante enfatizar esto porque parecería que la supresión del proceso democrático es condenable únicamente y exclusivamente cuando viene por parte de la derecha, como es en el caso de las dictaduras de los años 70 en América Latina. Desde ya que la tiranía es abominable, venga del lado que venga. Sin embargo, esto que parecería de sentido común, no es concebible por estos pseudo-moralistas, quienes en lugar de aceptar que quizás estaban equivocados en pedir un Estado intervencionista, prefieren comenzar a hacer unos deplorables malabares argumentativos, y claro, si admiten que el Estado puede corromperse por los líderes del pueblo, todo su bendito sistema se cae. No pocas veces hemos escuchado excusas como, por lo menos hacen, mejor esto a un gobierno de derecha, es necesario para evitar el neocolonialismo o cualquier otro eslogan barato con el cual intentan maquillar esta bizarra idea de que la represión, la censura, el militarismo o el control solo son ejercidos por la derecha. Para ellos, todo esto es malo únicamente cuando el tirano en cuestión no se cataloga a sí mismo como socialista, defensor de los pobres o otras cosas más. No es extraño esto, pues la mayoría de los discursos izquierdistas, aunque cualquier discurso político al fin y al cabo, consisten más bien en el dicho que en el hecho. Lamentar y llorar la supuesta pérdida de derechos adquiridos, culpa del malvado presidente derechista de turno, es lo importante, a pesar de que al mismo tiempo se milite por formas de Estado que demuestran ser verdaderas aniquiladoras de derechos reales, como son la libertad y la vida en todos sus aspectos. Es más importante gritar y exigir que un partido político venga a traer la santa igualdad, la justicia, el cuidado ambiental, el respeto por las minorías, que por definición las minorías siempre pierden la democracia, pero ese es otro tema, que intentar cambiarse a sí mismos como personas, reconocer los egoísmos y los autoritarismos internos. Mientras militan en favor de los pobres y la clase obrera, exigen las políticas de género, que son tan útiles como una bocina de avión, y que son financiadas con el IVA del trabajador, que ni siquiera sabe si llega a fin de mes, por ejemplo. El punto de la verdadera y famosa conciencia de clase no se trata de intentar interpretar la realidad de manera crítica, intentar vislumbrar cuáles modelos económicos son los menos nocivos para la vida de lo que ellos llaman pueblo, o tomar la iniciativa de salir de su confortable departamento de Palermo e involucrarse en las causas que los perturban, en lugar de esperar que un político lo haga por vos. Para nada, la conciencia de clase se trata de autotitularse un erudito ultramoralista, al cual se le debería agradecer simplemente por tanto espíritu revolucionario. Lastimosamente, reiteramos, mientras que con una mano en su iPhone postean que la democracia estaría en peligro, que la clase trabajadora merece salarios más dignos, que rechazan la represión hacia el pueblo que habla en las calles, con la otra mano tuitean que regímenes como los de Maduro son efectivamente elegidos por el pueblo, y quienes están en contra deben ser reprimidos por las mismas fuerzas de seguridad que hace unos instantes repudiaban. Si no son tan descarados, eligen el ejemplo cubano y lo pretenden justificar con el famoso bloqueo yanqui, aunque no sabemos cómo un bloqueo económico provocaría que una familia se instale en el poder desde hace medio siglo sin ser llamado dictadura. Y esto, mientras explican por qué las veces que se intentó aplicar su sistema ideal, y el amado pueblo trabajador terminó sumido en la miseria misma, fue porque no se hizo como se debería hacer. Siempre, la humildad intelectual de esta gente sorprende por su ausencia. Las muestras de ignorancia pura, que demuestran sin ningún remordimiento, se reafirman en cada dicho.
empleando el término facho para referirse a lo que ellos entienden como sus adversarios políticos, prueban su aversión por los libros de historia, que no aplauden su visión posmoderna. Ignoran que el régimen fascista es extremadamente cercano a su ideal de sociedad, donde el Estado lo abarca todo y donde se sacrifican los derechos individuales en pos del colectivo. Tal vez, muchos de ellos simplemente caen en la trampa para tontos de que la izquierda es la rebeldía o lo revolucionario. En realidad, esto es evidentemente un absurdo desde hace mucho tiempo. Una verdadera tentación para los jóvenes que se encuentran en esa etapa de la vida. Ahora bien, una etapa no justifica intentar taparse los ojos frente a la realidad y tratar, durante muchos años, simular ser profetas de lo moral, mientras se defiende una postura demostrada por todos los flancos, inmoral. Esto no es un llamado a convertirse a la derecha, la cual, como decíamos, se encuentra igualmente plagada de contradicciones y barbaridades, como todo intento de construir un Estado a gran escala. La solución no está allí. La solución se encuentra en fomentar el pensamiento propio, abandonar esa terquedad de no poder aceptar que quizás aquella ideología que defendías, porque la considerabas lo más cercano al paraíso terrenal, es simplemente una pantalla de humo que revela sus verdaderas implicancias cada vez que se pretende aplicar. No es de extrañar la existencia de tiranos, en el sentido más completo de la palabra, como es el caso de Nicolás Maduro, y al fin y al cabo, cualquier político, teniendo en cuenta que la gente suele aguantar largo tiempo hasta finalmente rebelarse. Sin embargo, tener que atravesar ese camino con la taladrante voz de un grupo de hipócritas seriales que pretenden suavizar o minimizar las acciones de la tiranía en cuestión, vuelve el camino a la libertad muchísimo más difícil. En los últimos días, Argentina experimentó todo un terremoto político con las denuncias de violencia y maltrato de la ex primera dama, Fabiola Yáñez, a su expareja, el expresidente Alberto Fernández. Esto ha golpeado duramente al peronismo y a la centroizquierda, los cuales ya vienen pasando malos ratos debido a que no tienen un liderazgo unificado desde las elecciones. Si bien el proceso judicial recién empieza y tiene pinta que va a dar para rato, parece que las pruebas acorralan al exmandatario. Gran parte de la cúpula peronista tardó varios días antes de despegarse por completo de Fernández, y obviamente, muchos de los partidarios peronistas fingen demencia y se hacen los boludos hasta el día de hoy. No nos sorprende a nosotros, los que entendemos que la política es un espectáculo constante de hipocresía y pragmatismo inmoral, pero no podemos dejar de mencionar la gran ironía de que el presidente que decía estar poniéndole fin al patriarcado y no poder aceptar que en Argentina continuara habiendo violencia hacia la mujer, en su privacidad, pateaba a su pareja en la panza mientras estaba embarazada y le dejaba el ojo como una pasa de uva. Las feministas, siempre muy sororas, cuando no hay un beneficio político para sus intereses partidarios, no salieron a hacer manifestación alguna ni a pedir ninguna explicación al presidente que estos grupos apoyaron durante años. Si a alguien le quedaba alguna duda de los intereses partidarios de estos grupos, esto debería hacerles ver la realidad del negocio detrás de estos movimientos de cartón pintado. El silencio de su hipocresía debería aturdir hasta el más apolítico. Los progres e izquierdistas están tan seguros de que están del lado correcto que dejan que sus convicciones cieguen la razón, y por ende son incapaces de ser autocríticos. Esto desde ya no es único de este espectro político. Todos, en menor o en mayor medida, caemos en este sesgo. Lo que sí es destacable es que la izquierda y el progresismo se lleva el oro olímpico en esta categoría. Si nos ponemos un poco más prácticos con el caso de las manifestaciones en Venezuela, no creo que estas vayan a dar demasiados resultados, principalmente por dos razones. Primero, aquellos que encabezan las manifestaciones son civiles, principalmente, civiles desarmados por el propio Estado autoritario. Un dato de color no menor es que la resolución gubernamental que reguló aún más el acceso civil a las armas fue votada incluso por aquellos que ahora se denominan la oposición y la única alternativa de libertad. Sí, la propia Corina Machado votó a favor de la restricción de las armas a los civiles. Bueno, ahora están pagando las consecuencias. Un pueblo desarmado está a la merced de criminales comunes, como los narcotraficantes, y los criminales mayores, los políticos, que también son narcotraficantes. Esto es un gran impedimento para que estas manifestaciones tengan un verdadero éxito, debido a que éstas se enfrentan contra el brazo represor del Estado, la Guardia Civil y el Ejército. Es verdad que si revisamos el historial de las autocracias, en este punto podemos decir que la Venezuela bolivariana es una autocracia personalista, la mayoría, por no decir todas,
caen por la fuerza. Esto no es algo para nada romántico, pero es la realidad. Esto hay que tenerlo en cuenta para entender las opciones que baraja Nicolás Maduro. Cuando estos regímenes caen, usualmente por un golpe interno o una revolución popular, el destino del tirano suele ser la muerte o la prisión. Esto pone a Maduro entre la espada y la pared. Si ya con el flagrante fraude de las elecciones nos quedaban pocas dudas de que el tirano bolivariano no tenía planes de abandonar la presidencia, no nos queda ninguna al ver esta suerte de estadística histórica. Tiene un 80% de probabilidades de terminar mal. Maduro sabe que si acepta irse, va a tener que pagar las consecuencias. Por ende, está dispuesto, a nunca mejor dicho, a quemar sus naves para garantizar su permanencia en el Palacio de Miraflores. Por ende, no es de sorprender la respuesta represiva de Maduro. Seguramente continuará tratando de cansar a los manifestantes a través del miedo, la fuerza y la desinformación. De hecho, hace pocos días, Maduro le declaró la guerra a aplicaciones como Twitter y WhatsApp. En términos de fuerza bruta, el heredero de Chávez tiene todas las de ganar. De todas formas, hay un halo de esperanza. Si bien el alto mando del ejército apoya al dictador, debido a que estos generales y altos oficiales tienen muchísimas prebendas con el Estado y negocios con el narco, el cual es incentivado desde el Estado, la baja oficialidad y los soldados rasos viven una realidad muy diferente a la de sus superiores. Muchos de estos militares vienen de barrios muy pobres y reciben muy mala paga. Por ende, no tendrían muchos incentivos a reprimir a sus compatriotas. Podría llegar a pasar que en los meses venideros veamos algunos grupos insurgentes del ejército que se rebelen contra Maduro y defiendan a la oposición. Sería raro que esto sea apañado por miembros del alto mando, por lo anteriormente dicho. Un golpe del alto mando militar a Maduro también es posible, muy posible. Puede ser que varios generales consideren que Maduro ya no está en condiciones de presidir el país y decidan bajarlo, obviamente, para poner a uno de ellos en su lugar y utilizar a Maduro como un chivo expiatorio de todo un estado corrupto y criminal. En este caso, hay dos alternativas. El sucesor de Maduro vuelve a repetir la misma fórmula de este, o decide traicionar a la democracia previa. Este es un panorama que yo creo sería el más factible eventualmente. En segundo lugar, no creo que haya muchos intereses extranjeros en meterse en la crisis de Venezuela, y más con un clima caldeado como el de Europa del Este. Hace no muchos días, un submarino nuclear ruso llegó a las costas cubanas, algo que ha hecho saltar las alertas en todo Occidente. Estados Unidos está por entrar en una carrera presidencial muy dura, y dudo que Washington quiera meter sus narices en un nuevo conflicto externo antes de tener resuelto quién gobernará la Casa Blanca. La salida de Maduro, como de cualquier otro burócrata estatal, en su fase más despótica, no llegará por vías del sobre en la urna, ni de pedir por un Estado más presente, ni de elaborar haikus en contra del capitalismo. El proceso será mucho más agitado y cargado de sincericidios de la realidad, frente a los cuales se debe aceptar que las promesas estatistas más bonitas, las de cualquier lado pero resaltando las de la izquierda, son un cebo para traer a los menos pensantes al matadero. ¿Y cómo se evita llegar a esta situación? Ciertamente, el camino de la ceguera ideológica conduce directamente allí. Por lo tanto, nos queda la ruta opuesta. La ruta del pensamiento propio, en la que hay que aceptar que tal vez lo que uno entendía como lo correcto no era tal, donde la honestidad intelectual sea una bandera. De más está decir que nosotros, este humilde podcast, no nos sentimos ni los ejemplos vivos de estas bondades, ni la excepción a la regla de ser humanos y caer en trampas ideológicas propias y de la fuera. Siempre tenderemos a caer en ellas. Sin embargo, este es el punto en el cual consideramos que uno no debe dejarse ganar por el propio narcisismo, tomarlas como experiencias que lleven a mejorar y cambiar. Eso es lo que hay que hacer. Esto es lo que cualquier ideología política estatista, de izquierda o de derecha, aborrece, el replantearse las cosas, el ponerse a pensar por un rato. El entrenar estas capacidades, que suelen estar reprimidas, comenzará a plantar semillas para dar fruto a un mundo donde no tiemble el pulso al decir que tal vez la promesa del Estado presente, socialdemócrata o socialista al fin, que persigue la igualdad y el ansiado bien común, sea entendido como lo que es, una trampa hacia la tiranía. Y que las modas o causas banales, como el veganismo, el ambientalismo, el wokeismo, la identidad de género y otras más, sean comprendidas como obstáculos hacia la meta de la real libertad.
Desde Tiemblen Tiranos, no apoyamos ninguna forma de Estado, ni a ningún partido político. Esperamos generar conciencia sobre los peligros de la política partidaria, la cual no es más que un lobo con piel de cordero.